Bien, muy buenos días, un gusto encontrarlos por el entorno virtual. En esta clase vamos a desarrollar el llamado periodo de los neoconservadores o la etapa neoconservadora que abarca en la provincia de Mendoza entre 1930 y 1943. Las características de este periodo son significativas desde lo político, desde lo económico, desde el tema de infraestructura, porque este periodo, también mal denominado década infame por una bibliografía determinada, este nombre obedece al proceso electoral que se desarrolló durante este periodo de tiempo, que es el conocido fraude patriótico. Entonces, este contexto, esta clase de hoy va a estar incluida en ese contexto a nivel nacional que abarca las presidencias de Justo, Roca y Ortiz Castillo. Acá lo tienen en la imagen, en la primera, José Félix Uriburu, Pepe, su sobrenombre, va a ser el que se produzca el corte institucional cuando en 1930 derroca a Hipólito Yrigoyen. Después le sigue la presidencia de Pedro Justo y luego Ortiz Castillo. Ortiz, si ustedes recuerdan, va a dejar el cargo y asume el vicepresidente Ramón Castillo por un problema de salud. Bien, las características en general de este periodo tienen que ver con esto que les acabo de nombrar. El desarrollo del sistema eleccionario va a tener unas falencias graves. Se va a llevar a cabo, esto lo he puesto como característica general, el tema del endeudamiento, porque para poderlo entender a nivel general de todo el país, la política llevada a cabo por estas presidencias de cara a mirando siempre a Europa y hacia lo que se refiere económicamente hablando, muy relacionado con el tema de Inglaterra, y ustedes lo deben haber visto en Historia Argentina, todos los arreglos que se hicieron en este periodo con el Imperio inglés. También es un periodo que se destaca con una importancia máxima el tema del desarrollo de la obra pública, más allá de lo que podría criticarse por su aspecto político institucional. El desarrollo de la obra pública en este periodo y en lo que corresponde a los gobernadores que tuvimos en Mendoza en ese periodo, el desarrollo de la obra pública fue muy importante en la provincia de Mendoza. Entonces, características generales de este periodo para poder entender lo macro. Hay que situarse en estas presidencias que llegaron a través del fraude electoral, estas presidencias originadas por este primer golpe de Estado en 1930 y que también concluyen en 1943 con la llamada Revolución de los Coroneles, el 4 de junio de 1943, que le da el corte también a este periodo presidencial, instaurando nuevamente un gobierno de facto desde 1943 hasta el 46. Entonces, estas son las características generales del periodo para poder entender. En lo que se refiere a Mendoza, tiene una característica, me voy a bajar un poquito acá, ahí está, tiene una característica distintiva, que va a hacer que los gobernadores de este periodo se van a destacar por el tema administrativo, por el tema de ordenamiento, por el tema de la obra pública y la llegada en algunos casos, por ejemplo, con el sistema de salud, a algunos sectores que estaban en cierta medida olvidados. Y no se olviden, disculpen la redundancia, no se olviden que venimos del periodo del lencinismo. Entonces ya había una cuestión del desarrollo social, de la acción de gobierno dedicada hacia quizás los más desposeídos que se había desarrollado en el periodo anterior. Y entonces estos neoconservadores, los mal llamados gansos, van a desarrollar en este periodo, en este lapso de tiempo que tienen en el gobierno, una acción que va a tener una cierta condescendencia, o sea, van a seguir en esa línea del apoyo a la cuestión social en lo que se refiere específicamente sanitario, educativo, construcción de vías de acceso, las tareas de irrigación fueron importantísimas. Es decir, que este grupo de gobernadores, estos cuatro periodos, perdón, de gobernadores en la provincia de Mendoza van a tener una amplia influencia y va a quedar una huella muy importante en lo edilicio, en lo educacional,
y en las vías de comunicación y el tema de irrigación, como les dije recién. Como disparador en esta imagen lo que les pongo es las publicidades que se dieron después cuando terminaban los periodos de gobierno. Y en este caso, por ejemplo, hemos tomado la de Guillermo Cano, que es un texto bastante interesante, bastante completo, que va a remitir todas las obras que el gobernador se hicieron. Yo lo tengo acá a mano. Es un texto bastante interesante, no lo alcanzan a ver, bastante interesante que solamente rescata 3 años de acción de gobierno, que es el que tienen ustedes ahí en la, en la filmina, y es un texto bastante interesante que nos permite poder entender toda la acción de gobierno, o sea que la publicidad que el gobierno utilizó para su obra política es bastante interesante. Bueno, y a los historiadores nos queda una fuente documental muy, muy importante. Y luego he rescatado en la imagen inferior de esta filmina los edificios públicos que se instalaron en distintos sectores de la provincia. Y en este caso, los edificios municipales, los edificios de las sedes policiales, realmente fue un elemento muy, muy importante. Bueno, como característica, además del tema de la obra pública, debemos hablar que como se desarrollaba también a nivel nacional el tema del fraude patriótico, la proscripción de algunos partidos políticos va a ser una tarea que se va a dar al día eso, ¿no? Y el concepto de neoconservadorismo, neoconservadurismo, tiene que ver con que son los antiguos conservadores que habían estado en el periodo fines del siglo XIX hasta 1918 gobernando la provincia, pero han tenido una renovación, han tenido un ayornamiento a lo que ha significado el lencinismo y toda la corriente política que se desarrolló y de pensamiento. Y entonces estos son conservadores, pero renovados, ayornados a la nueva política de este momento. Bien, avanzamos. Bueno, y acá tienen lo que les comenté, perdón, los 4 gobernadores de este periodo. Ricardo Videla, que va del 32 a 1935, Guillermo Cano, después José Coromina Segura y Adolfo Vicky. Y acá hay algunos que se van a ir dedicando, enseguida lo vamos a ir viendo, en algunas actividades especiales que realmente fueron y son todavía elementos que seguimos teniendo, que seguimos viviendo, que recorremos. O sea, fueron realmente una serie de gobernadores que hicieron de Mendoza realmente un polo económico, un polo de desarrollo industrial muy, muy interesante. Bien, procedamos a analizarlos en forma particular. Bueno, acá tienen las imágenes para poderlos reconocer. Si alguna vez van al Salón de los Pasos Perdidos, en la legislatura provincial están todos los cuadros de los distintos gobernadores. En este caso, de Guillermo Cano y Coromina Segura conseguimos la fotografía de de su imagen. Las demás corresponden, las de Vicky y Videla, a los cuadros que están en la legislatura. Un poco es interesante a veces ver la cara de quien uno está exponiendo. De repente entender, por ejemplo, en el caso de José Coromina Segura, una persona especializada en el derecho, Guillermo Cano especializado en la tarea de obra pública. Cada uno se destacó en distintos aspectos, pero dejaron una impronta muy, muy importante en nuestra provincia. Vayamos en primer lugar a don Ricardo Videla. Bueno, estoy siguiendo para los que, perdón, estoy siguiendo la bibliografía correspondiente, que son los fascículos del de Historia de Mendoza del Diario de los Andes, y también tienen que completarlo, por favor, con la lectura de José Scalvini, la Historia de Mendoza, que es muy, muy interesante también. Ahí yo he punteado los principales hechos de la gobernación de Ricardo Videla. De repente pueden ser un poco densos, pero bueno, desarrolló una acción muy, muy importante. Le tocó un tema económico muy grave que es la salida de la crisis del 29. Entonces la provincia, sus industrias se encontraban en una situación bastante complicada y es un impulso que le dan al banco, dentro de las medidas tomadas, le dan impulso al banco de la provincia.
Es importante también el proceso que se desarrolla de la explotación petrolera, porque se otorgan los primeros permisos para poder trabajar en algún sector de la precordillera mendocina, específicamente Agua de las Avispas. Va a estar trabajando la empresa en este momento recién creada YPF sobre un dato muy importante y muy caro a la historia de Mendoza, que es sobre el primer pozo de petróleo que habían tenido los FADER en este sector. Viene a ser aproximadamente, para que se ubiquen, Agua de las Avispas está en la zona de Cacheuta, antes de llegar al dique Potrerillos en la actualidad. Y entonces la instalación de este primer pozo de petróleo se hace sobre la antigua instalación vieja que habían dejado ya, que estaba en desuso, de la familia Fader, que había estado desarrollando este proceso industrial del petróleo y el transporte del crudo desde el sector de Cacheuta hasta Mendoza, en ese sector de Agua de las Avispas. Bien, en cuanto a lo que se refiere al apoyo de la vitivinicultura, estamos en esta línea de trabajo que habíamos estado hablando sobre las características de la vitivinicultura, en un desarrollo mm, exponencial muy importante desde el momento en que la inmigración hace mella en esto. Es decir, que la producción vitivinícola en este momento es muy importante, como les comenté en la otra clase, pero tiene que ver con una producción de baja calidad. Estamos hablando del vino de mesa. Entonces la producción es enorme y de repente algunos estándares de calidad no son compartidos. En cuanto a lo que se refiere a las industrias locales, hay un apoyo muy interesante al desarrollo de algunas, y ahí en este caso la bibliografía que les comenté recién, Scalvini, hace totalmente el punteo de todas las actividades, la industria del tomate, la industria del envasado de ese producto. Hay un apoyo interesante a estas industrias locales. También tiene que ver con el desarrollo del turismo, porque se van a ir desarrollando los circuitos que van a ir uniendo algunos puntos de interés turístico en la provincia de Mendoza. Y por lo tanto, el desarrollo de la red caminera es muy importante. Vamos a pasar, como lo dice Scalvini, de 900 kilómetros de ruta a 2.300 kilómetros. O sea, realmente va a ser interesante el porcentual de aumento en el desarrollo de la red caminera. En cuanto a los edificios escolares, lo hemos venido dialogando. Acuérdense cuando vimos el tema de salubridad y acciones de obra pública, el desarrollo de los edificios escolares es realmente interesantísimo, porque van a implementar una serie de, van a construir unos edificios escolares que tienen hoy vigencia. Tengan en cuenta que han pasado casi van a pasar en 10 años más los 100, y todavía son escuelas que se mantienen en pie con una infraestructura edilicia muy interesante. Bueno, se produce el desarrollo de la Academia de Bellas Artes y ya estamos también en este momento cultural en el que Mendoza va aflorando, y hay varios avances que enseguida vamos a llegar al tema de la Junta de Estudios Históricos y, por supuesto, en el otro gobierno, el tema del desarrollo de la universidad. Es decir, que en lo que se refiere al aspecto cultural, Mendoza ha ido tomando algunas postas, algunos hechos interesantes en el desarrollo de la cultura. También no hay que olvidar de Ricardo Videla el tema de este nacionalismo que se impone desde el gobierno nacional, con todo el tema de la campaña San Martín. Entonces se van a llevar a cabo el desarrollo de esta de esta red caminera, con la implementación de los monumentos que hacen a la gesta sanmartiniana. Entonces es muy importante este desarrollo turístico e histórico sobre la gesta de San Martín. Es el momento también en el que se trasladan los restos del general Jerónimo Espejo desde Buenos Aires al campo histórico del Plumerillo. Ahí tengo una imagen de la ceremonia de instalación de los restos de Jerónimo Espejo. En lo que se refiere al aspecto sanitario, como les veníamos contando de las otras clases anteriores, va a ser el desarrollo de varios nosocomios que no solo se van a estar incluidos en esta gobernación, sino en el resto, en estos periodos de los gobernadores neoconservadores, pero es muy importante.
Otro tema que les comentaba recién, el tema de irrigación y defensa aluvional, por ejemplo, es la instalación del dique San Isidro. Hay toda una política hídrica desarrollada en esta gobernación que va a hacer obras claves que hoy todavía siguen funcionando. También es el momento duro, crítico y muy triste de 1934, cuando se produce el aluvión, en enero del 34, cuando se rompe un dique a la altura del río Plomo. Eso desencadena realmente una masa de agua muy, muy importante y va a destruir parte de la usina hidroeléctrica de Cacheuta. Van a fallecer unos funcionarios intentando comunicar a aguas abajo la avenida de este aluvión, y realmente produjo una catástrofe muy, muy importante. Y es el momento cuando la línea del ferrocarril trasandino queda interrumpida y va a quedar durante 10 años, hasta 1944, el tema del transporte ferroviario de la línea del Trasandino, por este aluvión. Lo vamos a ver específicamente cuando veamos el desarrollo de la historia del Trasandino. Y en cuanto a lo que se refiere al ferrocarril a San Juan, es en este periodo cuando se va a extender la llamada después, con el otro nombre, la línea General Belgrano, la línea que partía de la estación General Belgrano en Nueva Ciudad o en San José, quizás por ahí la conozcan. Y esta línea conectaba, esto tenía un valor económico importantísimo, porque esta línea conectaba todo el noroeste de la República Argentina, y va a conectar Mendoza, por lo menos en este periodo, hasta Piedepalo, que era la estación más próxima a llegar al límite con San Juan. Entonces, la extensión del ferrocarril, este ferrocarril de carácter industrial, que era el Belgrano, unía a varias ciudades del oeste de nuestro país, con fines no solo de transporte de pasajeros, sino también con el tema industrial. Es un desarrollo muy, muy interesante a nivel de conexión de las distintas ciudades del oeste argentino. Y aquí tienen un par de imágenes que permiten comentar, completar lo que habíamos estado diciendo en la filmina anterior. Por ejemplo, en el caso de Godoy Cruz, la inauguración de la escuela Rawson. Hoy, si ustedes pasan, es un edificio escolar impecable y que mantiene una matrícula interesantísima en el sector céntrico de Godoy Cruz, y fue inaugurado en este momento. Luego, aquí en la imagen, que lo vamos a correr, acá en la imagen inferior, se encuentra la escuela Urquiza y la escuela en Maipú. Realmente es una escuela realmente muy, muy interesante, y es una copia idéntica de la de Daniel Videla Correas, que está en pleno centro. Entonces, con unos espacios enormes, con unos Zoom, unos espacios de teatro, realmente una concepción, como se los comentaba la otra clase, edilicia dedicada a la educación, con ambientes totalmente iluminados, aireados, grandes espacios para la recreación, para los patios. Y acá, si ustedes pueden observar al pie de la imagen, con las piletas de natación. O sea, un complejo educativo con realmente todas las instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad, no solo educativa en lo académico específicamente, sino también el tema del deporte. Luego, en la imagen anterior, que le he querido rescatar porque es una escuela muy querida y un desarrollo que ha llevado a cabo un desarrollo muy, muy importante, es la escuela Emilio Civit en Maipú. Y la imagen en la parte superior es el traslado de los restos del general Jerónimo Espejo desde Buenos Aires, y la colocación de sus restos en el campo histórico del Plumerillo. Y después, un dato extra: en 1980 se vuelven a trasladar los restos del general Espejo a un templete especialmente construido en el Liceo Militar General Espejo, ahí en la calle Bolón. El periodo que sigue corresponde a Guillermo Cano. Aquí, si tuviéramos que decir, el desarrollo de este gobernador es la obra pública, es la obra pública. No se puede dejar de mencionar toda la cantidad de edificios, calles, puentes que se llevaron a cabo. Y ahí se los he mencionado en la filmina, como por ejemplo algunas actividades interesantes, como es la instalación de la colonia Papagayo, que es esa colonia que tiene la Dirección General de Escuela, que sirve
para el momento de descanso, para las actividades recreativas extra clases, para los llamados campamentos, con una instalación realmente muy, muy interesante y muy acorde a todas las condiciones para el desarrollo de clases en ese lugar, ¿no? Unas enormes cocinas, lugares para que los alumnos pernocten y un lugar hermoso para el tema de caminatas y excursiones. Un éxito realmente en lo que se refiere al tema educativo y la actividad extra clase. Luego, un dato que puede ser un dato simpático, ¿no? Es el momento que se le otorgan a los empleados públicos la licencia anual de un mes, ¿no? Con goce de sueldo. Es un avance en lo que es la legislación social. Bueno, y de don Guillermo Cano no nos podemos dejar de olvidar las casas colectivas, el llamado Barrio Cano, el que está muy cerquita del Hospital Luis Lago Maggiore. Realmente es una avanzada en lo que se refiere al tema ocupacional, el tema habitacional, edificios de 3 plantas, son departamentos que estaban implementados para un determinado grupo social y van a desarrollar una acción importantísima en el desarrollo de la política de vivienda en la provincia de Mendoza. Esto de neuropsiquiátrico es que al antiguo Hospital San Antonio se le va a adosar el servicio de neuropsiquiatría y entonces, como veníamos hablando hace unas clases atrás, en el aspecto sanitario, las distintas gobernaciones van a ir tomando un avance en los distintos servicios que se brindan a los enfermos. En el tema de docencia es cuando se implementan los concursos de ascenso a la jerarquía directiva y para poder acceder a un cargo había que tener todo un procedimiento donde se contara el puntaje desarrollado de acuerdo a las acciones que los docentes van a ir adquiriendo. Entonces es un elemento muy importante porque es el antecedente directo del estatuto del docente. Bien, como los mencioné recién, no solo se puede hablar de una gobernación de todos los edificios escolares, sino que fueron concretándolos. Tengan en cuenta que son solo periodos de 3 años de gobierno. Bien, ahí he repetido, perdón, casa colectiva. De don Guillermo Cano no nos podemos dejar de olvidar que es el gobernador que inicia el proceso de la fiesta de la vendimia en 1936, perdón. También es el momento en el que se desarrolla en el Parque General San Martín, a continuación del lago del parque, del lago de regatas, el desarrollo del edificio de Playa Serrana con un diseño que corresponde exactamente a la época, que son las llamadas casas barco, con esa forma, con esas ventanas tipo claraboya, con una característica especial, el lugar destinado no solo a una confitería, sino para poder comer, un lugar de diversión y también la posibilidad de acceder a los que no tuvieran la posibilidad de ir a una pileta. Era un lugar de baño público, un lugar de balneario público. Bien, se llevan a cabo obras de embellecimiento del parque. Y un dato que para los mendocinos por ahí lo tenemos olvidado, el desarrollo de la zona alcoholera en el distrito, en el departamento de Maipú, en el distrito Coquimbito. Un desarrollo industrial enorme, enorme, con entrada de ferrocarril, la producción de alcohol de base de distintos elementos, no solo de alcohol de, de la semilla de la uva, sino de distintos, como materia prima estoy diciendo, y la producción de la zona alcoholera va a ser muy, muy importante. Bien, también se produce dentro de este desarrollo de las obras edilicias y de las vías de comunicación la instalación del arco de Zaguadero como ese arco de ingreso a la ciudad de Mendoza que le daba la bienvenida a los viajeros, la tierra del sol y del buen vino. Bien, y acá hay un par de imágenes que remiten a lo que estaba comentando. En este lugar, la primera imagen, fíjense lo que era el predio de las casas colectivas y lo que uno puede apreciar, esto vendría a ser la quinta sección, fíjense que está totalmente con vegetación, con viñedos, todo lo que es la parte del centro. Y era prácticamente un lugar descampado en ese momento, estamos hablando de la década entre el 30 y el 40. Y acá tenemos otra imagen de las casas colectivas mirando hacia el predio de la montaña, hacia el predio de la precordillera, que tiene otra visión. Y aquí, bueno, una imagen antigua
del Arco de Desaguadero como portal de ingreso a la ciudad de Mendoza. Bien, también un dato interesante es el equipamiento que se hace a la fuerza policial. Aquí están viendo una especie de Neptuno, estos vehículos blindados de la policía que servía para defensa antimotín, para poder intervenir en algunas acciones donde debían disuadir. No solo, en este no tiene el disparador de agua como el Neptuno que vamos a ver durante el Mendozazo, pero sí es un carro de combate bastante interesante, blindado, provisto a la policía de la provincia. Y acá lo tenemos al gobernador Guillermo Cano en el momento de la inauguración del hormigonado de la Avenida Libertad. Los que sean de Villanueva, estamos ahí en pleno Villanueva, donde está la municipalidad, y este es el gobernador, sus ministros, y este es el intendente de Guaymallén, Adriano Yanelli, que va a tener también un correlato en lo que es obra pública en el departamento de Guaymallén. Es un dato muy interesante porque aquí la fotografía nos remite a un pasado muy, muy interesante de lo que es Villanueva en el departamento de Guaymallén. Posteriormente, en 1938, y siguiendo con este sistema electoral fraudulento, va a hacerse con el poder con la gobernación de Mendoza, don Coromina Segura. La importancia de Coromina Segura, si tuvieran que destacarlo, es en el tema educativo. A él le toca la suerte de la inauguración, la creación de la Universidad Nacional de Cuyo, un elemento importantísimo a nivel cultural para la provincia, en ese momento las tres provincias, Mendoza, San Juan y San Luis. Bien, se produce un importante apoyo a las campañas de exploración y explotación de petróleo en la provincia. Se van a iniciar las acciones de construcción del Hospital Central, como les dije, la creación de la Universidad Nacional de Cuyo, y hay la terminación de las casas colectivas y otras acciones que tienen que ver con lo cultural. Bien, acá tenemos un elemento, una imagen, perdón, del Hospital Central, donde está ubicado hoy en la actualidad. Se van a adquirir en ese momento un lugar que existía de la municipalidad de la capital, un depósito de los vehículos que transportaban la basura, como si fuera una especie de corralón municipal. Se adquiere ese terreno y comienza la construcción. La imagen es de mucho posterior. Tengan en cuenta que la inauguración del Hospital Central se va a dar, digamos, un poco apresurada porque le va a tocar atender los enfermos y los heridos, perdón, del terremoto de 1944 en San Juan, y de esa manera como el Hospital Central empieza sus acciones ya en el otro periodo político, ¿no? En 1944. Bien, y lo he rescatado la figura del primer rector de la Universidad Nacional de Cuyo, y el dato interesante del escudo antiguo que abarca las tres provincias, San Luis, San Juan y Mendoza. Tengan en cuenta que la universidad va a tener esta impronta en las tres provincias. Después, cuando sea rector Herrera, en 1970 se produce el desmembramiento de la universidad y aparece la Universidad Nacional de San Juan y la de San Luis. Don Edmundo Correas, el primer rector y el gestor, el que empujó el proyecto hasta que por decreto va a ser creada nuestra universidad. La verdad que un pionero en lo que se refiere a educación universitaria en el tema historia, un personaje muy, muy a destacar. Luego va a continuar como gobernador Adolfo Vicky, y él va a tener digamos, el final de su periodo de gobierno con el golpe del 43. Y como les he venido contando, la obra pública se va a desarrollar en forma interesante. Tiene que ver con el dique de Chipoleti, obras de irrigación, distintos diques que se van a ir instalando, el avance en la construcción del Hospital Central, y a él le va a tocar los inicios de la actividad de construcción, perdón, del anfiteatro Frank Romero Day.
se va a planear, digamos, en papeles, y se va a desarrollar en papeles, la avenida de acceso, lo que ustedes conocen hoy como el acceso este. La avenida de acceso era una ruta que empalmaba desde la ciudad de Mendoza solamente hasta el sector donde se encuentra el puente del ferrocarril que en el sector de entre Villanueva y Rodeo de la Cruz, llegaba hasta ahí la avenida de acceso y terminaba en una rotonda cerca de lo que era el puente del ferrocarril. Era un lugar de una ruta pensada como de acceso a lo que en ese momento era el Gran Mendoza. Y después la Ruta 7 va a plasmarse encima de ese acceso y después va a continuar en lo que hoy es la Panamericana o el acceso este o Ruta Nacional 7. Y la antigua Ruta 7, que es la que pasa por, digamos, el sector interno de Guaymallén, pasa a llamarse Ruta Provincial 50. Bien, van a comenzar las actividades en el barrio cívico para la instalación del Palacio de Gobierno, con toda la construcción de los 3 edificios que componen el cuerpo central y los sectores laterales. Continuando con la tarea del desarrollo del turismo, se produce la construcción y se lleva a cabo la inauguración del Hotel de Uspallata y se va a promocionar el tema de Vallecitos y Potrerillos como lugares para visitar. O sea que la política del desarrollo del turismo con este gobernador va a tener un impacto muy interesante. Bien, aquí les comento una imagen para poder ilustrar lo que era el dique Chipoleti en ese momento. Si uno aprecia ahí la cantidad enorme que hay de agua que está fluyendo por el dique, además es una época, creería que de pleno verano, por el color de las aguas bastante oscuro, el material de suspensión que va trayendo. O sea, realmente la acción de estos gobernadores en lo que se refiere a el tema de irrigación y el tema de construcción de canales y diques, con el aprovechamiento del recurso hídrico que no se perdiese, realmente va a ser muy, muy, muy importante a destacar. Una imagen muy viejita y está un poco venida a menos porque desde diario, y es una familia que va recorriendo los distintos sectores de la ruta sanmartiniana. Se encuentra en un sector del centro, en la ciudad de Mendoza, donde se muestra un monumento que es el campo histórico de Plumerillo, donde se han ido instalando unas placas que refieren a la campaña libertadora. También una imagen de diario un poco antigua, que es el monumento de Canota, el monumento que refiere cuando la columna del Ejército Libertador de las Heras toma y hacia el oeste y se interna en la precordillera y después la cordillera para poder cruzar por el Paso La Cumbre, en tanto que San Martín sigue hacia el norte para cruzar por Los Patos. Entonces, en este periodo de gobierno se desarrollan estas acciones culturales en pos de la gesta sanmartiniana. Bien, y lo voy a dejar ahí, porque la profesora Celeste va a desarrollar, ya ha desarrollado brillantemente el desarrollo de la Universidad Nacional de Cuyo. No, no lo vayan a olvidar, porque es un elemento que está concatenado con los gobiernos llamados neoconservadores. De mi parte, que tengan una excelente fin de semana, cuídense y nos vemos Dios mediante en la próxima semana. Hasta luego.